Bienvenidos todos a Judaísmo Hoy, un espacio para discutir, aprender, reflexionar y para crecer sobre todos los temas que nos conectan, nos inspiran y que nos desafían como individuos y como comunidad. Hoy también vamos a explorar, como siempre, el pasado para comprender los acontecimientos actuales que hoy, además, adquieren una importancia especial. Ah, y la vamos a discutir detalladamente acá con la presencia de Mario Sinaí y de Nicole Michel de Noticias I-24, donde vamos a poder hablar sobre Hamas, Bibi, Para. Israel, la paz, la no paz, la victoria, la derrota y todo lo demás. Pero para comprender bien lo que pasa hoy, ¿por qué no vamos, como siempre pensamos nosotros acá, que el pasado siempre ilumina el futuro, sobre todo en la historia judía? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la historia, de la no historia judía? Les recomiendo que escuchen el programa nuevamente si no lo escucharon de la semana pasada para comprender lo que es la no historia judía y puedan después brincar y estar de acuerdo o no con nosotros en todo lo que decimos acá. Bien, vamos a empezar con efemérides en el que en esta semana, en 1774, Francis Salvador, obviamente un judío de origen sefaradí, se unió a la legislatura de Carolina del Sur. Los sefaradíes fueron muy activos tanto en el sur como en el Caribe, con el tráfico de esclavos y con el tráfico de personas desde África hacia los Estados Unidos. Y Francis Salvador fue el primero en unirse a la legislatura de Carolina del Sur. Mañana va a haber todo un paquete de gente de la comunidad, algunos de origen sefaradí, otros de origen ashkenazí, que se unirán a al nuevo gobierno de Trump. Uno de ellos, por cierto, es el que va a ser el director del Tesoro, que no es parte de la comunidad, pero que sin embargo fue la mano derecha de Soros, el que hasta ayer era el enemigo público número uno y que hoy resulta que es la guía y la muestra de lo que es una persona que sabe matemáticas y que sabe cómo manejar dineros. Y entonces esta persona es la que va a manejar a partir de mañana la tesorería de los Estados Unidos. Bien, eh, también esta semana murió Mick Gibbs a los 100 años de edad, el último sobreviviente del grupo que escondió a Ana Frank. También falleció el primer ministro Ariel Sharon, que no se quería morir, no se quería morir, y los religiosos decían que no se moría porque no lo dejaban entrar al cielo y no lo dejaban regresar a la tierra. Y ahí se quedó flotando Ariel Sharon por semanas, por meses, hasta que finalmente lo dejaron morirse. Bueno, no lo dejaron, Dios decidió que era tiempo de morirse y finalmente lo recibió en algún lado, no sabemos muy claramente en dónde. También nació, no tengo el nombre, me lo va a deber, un sobreviviente del holocausto, aunque usted no lo crea, el 12 de enero de 1927 nació un sobreviviente del holocausto, pero este tiene en particular que fue un luchador por los derechos de los judíos de Alemania después del holocausto. También se estableció la Junta para Refugiados de Guerra en 1944. Fue asesinado Shloime Mijoels por órdenes de Stalin. Esta semana también eh, fue expulsado de Rusia Trotsky. Nació Hannah Greenbaum Salomón y murió el poeta Juan Gelman. Para quienes no saben quién fue el poeta argentino Juan Gelman, deberían de checarlo. Juan Gelman pagó, literalmente pagó con la vida de sus hijos su pertenencia a la izquierda judía argentina y rescató, se encontró, logró encontrar a su nieto y recuperarlo de las manos de los soldados que se los habían robado a sus hijos. O sea, sus hijos fueron secuestrados, les robaron al nieto, se lo llevaron, le cambiaron el nombre. Juan Gelman lo reencontró y logró rescatarlo y recuperarlo. Eh, Junto a este mismo paquete de izquierda judía, fueron capturados Rosa de Luxemburgo y Carlos Liebknecht en Berlín en 1919, a pesar, a pesar de que
Rosa Luxemburgo había pedido específicamente a los espartistas que no se metieran, que se esperaran, que no era el momento de hacer un levantamiento. Pues estos no le hicieron caso, hicieron su levantamiento y solo sirvieron para que capturaran a Rosa de Luxemburgo, cuyo cuerpo fue hallado meses después flotando en un río en Alemania. En fin, también fue sentenciada a prisión Ilse Koch, la bruja de Buchenwald. Digo, habrá que ser muy especial para merecer el título de la bruja de Buchenwald. Imagínense todo lo que hizo y no hizo. Ay, también murió el novelista Yiddish Note Lurie, cuya obra De Noche en el Campo fue una de las obras principales de la literatura en Yiddish durante el periodo soviético. Y se publicó la primera edición de Don Quijote de la Mancha. Nació Susan Sontag, escritora, novelista. Fíjense cuánta creatividad en estas últimas semanas. Benny Goodman eh, se presentó en el Carnegie Hall y tocó jazz para demostrar que el jazz y el música klezmer se podían juntar. Este domingo hay un concierto del teatro del repertorio del teatro en Yiddish en Nueva York, que se llama Soul to Soul, precisamente donde se va a mezclar música soul negra con música klezmer judía. Hitler se refugió en su búnker en esta semana y murió Marcus Samuel, otro sefaradí importante, que fue uno de los fundadores de lo que después se convirtió en la Royal Dutch Shell Company. Murió, fíjense, esta mucha semana muy sefaradí. También nació Vidal Sassoon, otro sefaradí. Y finalmente, en esta semana, fue la liberación de Varsovia de los nazis después de que los polacos de Varsovia no ayudaron en el levantamiento de los judíos, hicieron su levantamiento donde los judíos sí los ayudaron. Y el subcomandante en el levantamiento de Varsovia fue el mismo comandante que en el gueto de Varsovia, bueno, el mismo subcomandante que en el gueto de Varsovia, y que después se convirtió en un héroe nacional como el mejor doctor y cardiólogo en Polonia. En fin, damos las vueltas y ahora, claro, en esta misma semana vamos a hablar de lo que algunos van a llamar el acuerdo de paz, que no es un, según yo, no es un acuerdo de paz, pero ya lo discutiremos con nuestros invitados. No eh, es, no lo es. y pasará la historia como el día en que Israel no solo perdió la guerra, sino también perdió la paz. Bueno, eso creo yo, pero ya lo discutiremos después. Vamos ahora con Carmen Peña. Carmen, bienvenida. ¿Estás, Carmen? ¿Está Carmen? Carmen, ¿no está Carmen? No está Carmen, porque si no está Carmen, nos pasamos derechito con nuestros invitados. 4, Carmen 3. no ha entrado, Daniel. Entonces, nos va a seguir Vámonos. posteriormente y le invitaremos cuando nos Va acompañe. al último, por favor. Ella me dijo. La pasamos al Que le último. dejemos un Entonces, si poquito al nos último. pasamos, Conste que seguimos dejándole a Carmen Peña que sea de la primera, ¿eh? Sea lo ok, primero. nos Conste que lo pasamos seguimos dejando. entonces a dar Perdón, la pero no me bienvenida. avisaron para darle Ya no aviso pasa a nada, ella. Daniel. Vamos bien, Judith. Nos pasamos entonces para darle la bienvenida a Mario Sinaí y a quién más, Isaac. No ha entrado todavía, Entrado. tampoco Bueno, está, pero vamos está a empezar Mario, que con es Mario un entonces. especialista con todo esto. Vamos a pasar con Mario primero. Bienvenido, Mario, es un placer verte en su oportunidad. No te pude ver cuando estaba yo en Madrid, pero bueno, ahora ya nos encontramos, aunque sea por Zoom. Es un placer y estoy seguro que la próxima vez que nos hablemos sí nos vamos a encontrar. Bienvenido. ¿Qué te parece si te doy un minuto para que hagas una pequeña introducción y, y ver qué vamos a opinar y a participar y a decir sobre este acuerdo de lo que sea entre Hamas e Israel y la llegada de Trump al poder? Primero quiero decir que hay dos narrativas. Está la narrativa palestina y está la narrativa israelí, y son dos narrativas distintas. A nosotros nos interesa la narrativa nuestra, narrativa israelí. Primero, no sé si es que tengo que corregirte o no, pero no es un acuerdo de paz. De ninguna manera, nunca tuve ninguna intención, no es un acuerdo de paz. En la narrativa israelí es un acuerdo para el retorno de los secuestrados israelíes, rehenes de Hamas en la franja de Gaza.
En la narrativa palestina es un acuerdo para el retorno de los prisioneros palestinos presos en Israel. Son dos narrativas distintas y de eso se trata. Y la palabra paz, perdóname, pero está de más. Acá no hablamos de paz, de ninguna manera. Bueno, me temo que voy a tener que estar de acuerdo contigo. Ok, Y ok, digo me temo porque no siempre lo estoy, pero hoy me temo que estoy de acuerdo ok, contigo. Yo nunca dije acuerdo de paz, dije un ok, acuerdo por ahí porque... Pero ok. bueno, continúa, por favor. Daniel, déjalo Ok, hablar. entonces, si tendría que hacer una observación primera, quiero decir dos puntos. El primero, que este acuerdo se hizo con el diablo. Tenemos que entenderlo. El diablo son, desde nuestro punto de vista, Hamás. Y el segundo diablo es Qatar, que fue uno de los mediadores junto con Egipto y junto con los Estados Unidos. Es un acuerdo que se hizo con el diablo. Pero esto ya nos enseñó Rabin en su momento. Aquí vuelvo a la palabra paz, que no es nuestro caso, que la paz o que los tratados se hacen con el enemigo y no con los amigos. Y el segundo punto que quiero decir es que no hay un acuerdo bueno en el Medio Oriente. Es el menos grave, es el menos peor, aquel que menos nos duele y del que más podemos sacar provecho. Tampoco con Hezbollah en el norte fue un buen acuerdo. Fue el menos peor acuerdo que se podía haber hecho y todo nuevo acuerdo con Hezbollah en el norte y con Hamas en el sur trae con él nuevas posibilidades y nuevos riesgos. ¿Qué te parece si primero comentamos un poco? Porque el acuerdo, yo me pregunto, y a lo mejor seguramente tú tengas la respuesta o no, después de año y medio de guerra, de aventar todo el famoso o supuesto poderío del ejército israelí, de la inteligencia israelí, que era irrefutable aparentemente, y que bueno, que yo le llamo que ha de ser como la inteligencia artificial o como el Goylem, porque no funcionó de maravilla precisamente. Israel no pudo acabar con Hamas. Y claro que los palestinos están celebrando porque yo no sé si los palestinos están celebrando o si los hamasianos están celebrando y los palestinos están viendo lo que les va a venir o no les va a venir. Pero vamos a decir que los hamasianos están celebrando porque sobrevivieron, tanto en la guerra como en este acuerdo de, 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 de algo en el que ni siquiera están regresando a todos los rehenes. Y a cambio están recibiendo a un montón de palestinos. Daniel, déjalo. Sí, que ellos festejen. Yo mucho no me preocupo y no me molesta que ellos festejen, que lo festejen. Entre nosotros no tienen lo que festejar. Todo el liderazgo de Hamas no está en vida. Todo el liderazgo de Hamas, Yahya Sinwar hasta abajo, no está en vida. Tienen 40.000 muertos, según ellos mismos lo dicen. Creámosle los números, que tienen 40.000 muertos. El 80% de Gaza está destruida. Y si eso es un festejo, que lo festejen. Pero digo, hay dos narrativas. Está la narrativa de ellos y está la narrativa nuestra. Nosotros tampoco no tenemos lo que festejar. Pero ellos de ninguna manera no tienen lo que festejar. Oye, Mario, espérame. Hablas de Sí. que la narrativa de ellos, a mí lo único que me llama la atención de ese número que dices es que es increíble el ejército de Israel, se podría decir, porque al primer mes de que había empezado la guerra, llevaban 40.000 muertos. Y año y medio después, se llevan los mismos 40.000 muertos. Entonces, al que no vea los números, diga, es impresionante. O sea, en un mes acabas con 40 y en 40.000 y en todos los demás, en un año y cacho no matas a nadie. O sea, bastante distorsionados los números que no se sabe. Lo que tampoco sabemos es si esto es una derrota o es una victoria o no hay derrota y victoria para alguno, Mario. Mira, en mi perspectiva, no existe este término que Bibi Netanyahu intentó imponernos, triunfo total y absoluto. No existe hoy en día en términos modernos, es anacrónico el término un triunfo total y absoluto, pero podemos aceptar un triunfo parcial y relativo. Quizás, un triunfo parcial y relativo. Repito, Gaza está destruida, todo el liderazgo de Hamas no existe, están sin armamentos bélicos y están aislados en el mundo. Así que no es ningún triunfo para ellos. Si lo quieren presentar como un triunfo, que lo presenten. Esperemos al día 22 del acuerdo, cuando la gente empieza a volver a sus casas y vean lo que se van a encontrar. El 80% de Gaza está destruida. Va a tomar una década reconstruir la franja de Gaza, si es que los países panárabes deciden hacerlo, porque eso tampoco lo puede hacer el propio Hamas. Ahora, con los números, el problema es que todo el mundo, también nosotros,
nos basamos en el número que da Hamas. Y el número que da Hamas habla de 40.000 muertos. Daniel. Daniel. Tiene el micrófono cerrado, Daniel. Sí. Daniel, tienes el micrófono cerrado. Bueno, a ver. Un momento, se lo estoy abriendo, por favor. Aquí hay una cuestión técnica, permítame un segundito. Ya, a ver, inténtalo, Daniel. Espérame. Ya Muy bien, puede. Ahí está. ahora Ya lo sí. hizo. Ahí está abriendo. Déjame preguntarte varias cosas. Con gusto. Yo pienso que, bueno, si yo hubiera sido primer ministro de Israel y hubiera querido reaccionar a lo de octubre, primero hubiera reconocido que lo de octubre se salió de toda la perspectiva posible por culpa de la falla de mi ejército y de mis organizaciones de inteligencia, y hubiera de inmediato corrido, o por lo menos hecho a un lado, a los dirigentes de esas instituciones para dar un ejemplo a todos los demás y decir la incompetencia, aunque sí hay un gobierno populista, la incompetencia militar no se puede justificar. Lo segundo que hubiera yo hecho era decir, está bien, nos distrajimos, nos pegaron y les vamos a responder en su momento y bien respondido, porque destruir el 80% de Gaza está muy bien. Bueno, está destruido el 80% de Gaza, pero eso significa que varios millones de habitantes de Gaza van a regresar y durante los próximos años van a recordar que destruyeron sus casas. Y yo me pregunto, y eso estoy comparando con México o con Estados Unidos, donde mucha gente simplemente, o con Alemania, donde mucha gente pertenece a un partido porque es la única manera que tienes de salir de lo que se llamaría adelante. No eres hamasiano, pero si no estás con Hamas o no traes una credencial de Hamas, no puedes vender, no puedes comprar, no puedes hacer nada. Entonces, me pregunto, ¿cuánta gente, cuántos nuevos enemigos se ha creado el gobierno de Israel, este gobierno de Israel, en esta acción en Gaza que no fue contundente? Si hubiera sido contundente y no se hubieras matado a la directiva de Hamas, sino que hubieras abierto un espacio para la creación de un nuevo gobierno, así sea un gobierno falso al principio para que luego voten, pero sin la presión o la obligación de Hamas, hubieras ganado. Pero si Hamas queda en control de toda esta gente, queda en control de las fronteras y de los dineros, es obvio que lo único que creaste fue la semilla para una nueva confrontación en unos meses, años, días, en lo que sea. El acuerdo, además, pienso yo, es un acuerdo impuesto por un prepresidente, porque todavía no es presidente, por un prepresidente que les dijo que o acababan el conflicto hoy o le suspenden las bombas. No se podían quedar sin armamentos. Pero este acuerdo es un... Pero si alguien votó por Trump creyendo que iba a ayudar a Israel, les tengo una buena nueva. Yo creo que no está ayudando en nada. ¿Cuál es tu opinión? Mira, el gobierno hizo, hay muchísimos temas que tocaste. La falla del 7 de octubre, hay tres responsables y no dos. Está el ejército, sin lugar a dudas, los servicios de inteligencia y el gobierno. Y todos tienen que irse a la casa, no solamente el ejército y la inteligencia militar, también el gobierno. Hay algo inmoral en que el gobierno expulse o eche al ejército y que ellos se queden y que ni siquiera estén dispuestos a hacer una comisión de investigadora estatal. Los tres cuerpos fallaron, inteligencia militar, el ejército y el gobierno. Los tres tienen que irse. Y cuanto antes, mejor. Y todos, sin excepción, tienen que irse y ese es el precio político que tienen que pagar todos y cada uno de ellos en su responsabilidad, que los únicos que lo admiten son la gente del sistema de inteligencia y la gente del ejército. El gobierno le resbala, le patina, no les toca y no Bueno, la suelta. en Eso este está tipo de claramente. gobiernos ellos tienen otros datos. Claro, ok. El segundo tema es, sí, y una de las tremendas fallas del gobierno de Israel es no haber intentado poner una alternativa.
el ex ministro que fue echado por Netanyahu de seguridad, Yoav Gallant, quiso poner una alternativa. Pensó en la autoridad palestina, en el cual Netanyahu no la aceptó, y quizás con mucha razón, ¿verdad? Quizás era mejor alternativa que jamás. Una alternativa de un organismo pan-árabe internacional por un periodo transitorio de 5 o 10 años compuesto por Qatar, por Egipto, por Jordania, por Marruecos, por los Emiratos, que son los que también tienen el dinero para reconstruir la Franja de Gaza. Tampoco eso Israel lo aceptó. Un liderazgo local, eso es muy difícil porque inmediatamente cuando alguien levanta la cabeza, como tú lo dijiste, jamás los mata. Pero Israel no ofreció ninguna alternativa. Ahora bien, Daniel, hay muchas opiniones y nadie sabe quién tiene la razón. La historia juzgará quién tiene razón aquí y quién no la tiene la razón. Hay una cosa que creo que hay en consenso en Israel y es que esto termina sin Hamas en el gobierno como soberanos. Ellos son ellos o nosotros. Israel no puede convivir, y yo soy anti-Bibi, yo no soy Bibi Netanyahu, pero Israel no puede convivir con Hamas como nuestros vecinos. Son ellos o nosotros. Entre paréntesis, Daniel, quiero mencionarte que Hamas lo entiende y ya hay rumores de que ellos están proponiendo un gobierno civil de gente local que no sea Hamas. En paréntesis, van a ser títeres de ellos, no nos engañemos, pero que no sea Hamas porque ellos entienden que esto no puede terminar con Hamas como soberanos en la Franja de Gaza. Pero también quiero recordarnos que las alternativas no siempre son mejores. Años rezamos porque Assad se muera, se murió, vino el hijo y el hijo fue peor. Ahora cayó y vienen estos que son yihadistas y vamos a ver si son mejores o peores. Entonces, la Déjame alternativa hacer un puede ser pequeño peor. comercial, porque luego hay gente que no entiende muy bien por qué tenemos las secciones que tenemos. ¿Recuerdas que en efemérides acabo de mencionar el fallecimiento de Sharon? Bueno, Yigal Carmón, no sé si conoces a Yigal Carmón, Claro, pero sí, Yigal claro. Carmón era el administrador de los territorios ocupados. E Yigal Carmón había organizado elecciones en los territorios ocupados de tal manera que iba a ganar, que iba a haber una autoridad palestina democrática. Sí, sí, sí. Llegó Sharon y lo primero que hizo fue decir, perdón, ¿cómo podemos confiar en estos árabes si están dispuestos a traicionarse a sí mismos en vez de haber entendido? Esos árabes lo que querían era vivir en paz con ellos mismos y los mató a todos. Y luego salió con la frase, es que no hay con quién hablar. Pues no, si los matas, no hay con quién hablar. El comercial es que recuerden, cuando nosotros estamos hablando del pasado y de las consecuencias del pasado o su repetición, estamos ahorita pagando esas consecuencias. Si Gal Carmón hubiera podido hacer lo que quería hacer y si Sharon no hubiera matado a toda esta gente, no hubiera existido ni este pogrom. Yo le llamo esto el pogrom de Serot, pero si no hubiera existido este pogrom, ni hubiera existido esta guerra. Y todos vivirían probablemente en una paz, no sé qué tan agradable o desagradable, pero mucho más productiva y más tranquila que la que están viviendo. Pero para que vean cómo la historia sí se repite a veces. Salud. Entonces, regresando al principio, ¿qué Sí. sigue? Bueno, entonces tenemos que ver ahora en qué consiste, cuáles son los componentes, cuál es la versión israelí de este acuerdo. Eso es lo que tenemos un poquito, si me permites, analizar. Eh, Perdón, antes de que lo entonces, analices, Mario, quiero preguntarte, a hoy, ok, porque esto es un sub y baja de emociones y de todo. Ayer ya estaba firmado, a los 10 minutos no estaba firmado, a los 25 faltaba la firma, a los 30 Netanyahu lo atrasó, a los 40 Hamas acusó a Netanyahu, a los 50 minutos Netanyahu acusó a Hamas. Hoy, en este minuto, ahorita, en Israel, la comisión lo aceptó. Falta que lo acepte la Knesset, falta. ¿En qué va? ¿Ya se aceptó? ¿No se aceptó? ¿Todavía se puede caer? ¿Qué va? Porque hoy está en manos, según yo, en las manos del gobierno israelí. ¿Estoy correcto? Isaac, vamos a estar 42 días y después varios meses más en una situación de cerca a infartar todos los días. Esto va a pasar todos los días, 20 veces al día. Es un periodo agridulce, de mucha tensión y nervios. En él se vive como una experiencia colectiva
y hay que prepararse para momentos de mucha tristeza y momentos de mucha alegría y momentos intercalados. Esto es complicado. Al fin y al cabo, no hay vuelta atrás. Ni Hamás ni Israel pueden volver atrás. El acuerdo se va a firmar y va a salir aparentemente el lunes, porque Hamás fue al modelo de Irán con la liberación de los rehenes de Teherán, que no se la quisieron dar a Carter y se la dieron 2 horas después que entró Reagan al cargo, y ahora está pasando lo mismo. Creo que es interés de Hamás y es interés de Bibi que se le entregue por supuesto, a Donald Trump y no a Biden, lo cual es una pena que nuestros secuestrados tengan que pagar incluso otras 24 horas o otras 48 horas por asuntos políticos innecesarios. Pero así es la política y en eso estamos. Yo quisiera agregar que ninguno de los dos, para responder un poco a las menciones de Isaac, este es un acuerdo, un armisticio entre dos grupos que ninguno quiere la paz y que a ninguno le interesa la paz. Para Bibi, tener la guerra es fundamental para su sobrevivencia. Para Hamás, tener la guerra es fundamental para recibir dinero. Los dos en la paz van a caer, y lo saben los dos, porque Hamás no va a recibir dinero, sino va a hacer guerra, porque Qatar tiene la extraña idea de que solo manda dinero para financiar la guerra, no para financiar la paz. Y Arabia Saudita no es parte de este paquete, que era el que quería aportar dinero para la paz. No sé qué hace Egipto en todo este paquete, si no es administrar el dinero de Qatar. No entiendo por qué Egipto está aquí metido, porque ni hay tropas egipcias, ni hay dinero egipcio. Tiene Entonces, límite nada más. Tiene límite con Gaza. por eso, pero está de gratis, No, está no, para que gracias, Daniel. Egipto está ahí para asegurarse que los palestinos no se vayan a Egipto. Exacto. O sea, eso es lo que está 100%. asegurando. Es, a mí no me mandes a los bueno, palestinos, a mí no me metas y no, haz que se vayan al norte. Entre menos vamos a al la sur, segunda parte. regrésalos al norte. Yo creo, y lo estoy diciendo aquí, sin absolutamente ninguna base, más allá que la lógica que a veces me acompaña y a veces no. Y ya sabremos dentro de unos meses si es sí o no. Yo creo que la única, bueno, la razón por la que Israel aceptó este acuerdo después de que el mismo Netanyahu desechó todos los acuerdos que pudo haber tenido durante todo el tiempo, y eso debe de quedarle claro que nos está oyendo. Para quienes consideran que Bibi es un héroe, pues será un héroe. Pero si ustedes hubieran tenido un primo o un hermano o algo ahí, ustedes deben de saber que eso sucedió por culpa de Bibi y que se extendió por culpa de Bibi y que el que menos quería la paz siempre fue Bibi. Entonces, si Bibi necesita una guerra y no se la va a dar jamás, yo creo que la promesa de Estados Unidos es, te voy a ayudar para que vueles a las instalaciones nucleares de Irán dentro de unos años o dentro de unos meses. Tú no te preocupes, yo te voy a prestar los aviones y las bombas, porque también para quienes creen que el ejército israelí es el mejor del mundo, les informo que están equivocados, es chico. Segundo, no tiene la producción de armamentos necesarios para ser el mejor del mundo, depende totalmente del armamento americano, solo tiene armamentos para 2 o 3 días, si no le reciben nuevos armamentos americanos. Y definitivamente no puede volar las instalaciones atómicas iraníes a menos que use las bombas y los aviones norteamericanos, que son los que le dan la profundidad para poder entrar y destruir lo que hay ahí. Para eso necesita el apoyo de Estados Unidos. Y yo creo que la promesa, Vivi, es tú no te preocupes. Tú eres acá del paquete, yo te quiero mucho, tú me quieres mucho. Yo te voy a ayudar para que esto siga en estado de guerra. Y ahora nos vamos sobre Irán. Porque si logramos romper a Irán, rompemos el vínculo Irán-Moscú y rompemos el vínculo Irán-Hamas. Aunque curiosamente, a mí me parece que el vínculo era Irán-Hezbollah, no Irán-Hamas. Yo creo que jamás no dependía de Irán, yo creo que jamás dependía de Qatar. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero, discrepo en un solo temita y es el tema, y eso lo digo de conocimiento, que Israel tiene la capacidad de destruir el centro atómico de Irán solo sin ayuda americana, pero ideal sería que sea en conjunto con la NATO, con la OTAN y con los Estados Unidos y que no lo hagamos solo, pero la capacidad profesional militar la tenemos. Lo demás estoy 100% de acuerdo contigo y yo pienso que es uno de los puntos. Este gobierno espera mucho el retorno a la segunda era de Trump. Primero,
en el tema iraní, como tú lo dijiste. Segundo, en alargar los acuerdos de Abraham e introducir a Arabia Saudita en los acuerdos de Abraham. Ayuda económica y militar, como tú lo dijiste. Los mesiánicos dentro de nuestro gobierno piensan que Trump va a dar la legalización de los asentamientos en Judea y Samaria. También creen que Trump se va a retirar de la idea de 2 estados para 2 pueblos. Que probablemente, como tú dices, intervengan, apoyen a Israel si es que se decide atacar el centro atómico de Irán, que es un peligro existencial para Israel. En realidad es el único peligro verdadero y existencial. Realmente, esa era la guerra real, sí, esa Esa era era la guerra real, 100%. Ahora, Daniel, vamos a suponer Daniel, que siempre nada de eso sucede. ¿Cómo se van a defender? ¿Cuántos años más? O sea, porque aquí en California yo estoy viendo gente que está sobreviviendo a los incendios. Cuando digo gente me refiero a israelíes viviendo en Los Ángeles, sobreviviendo en los incendios para no regresar a Israel, porque están más tranquilos en medio de los incendios de Los Ángeles que en medio de Tel Aviv o de Natania o de lo que sea. ¿Cómo les van a volver a dar algún ¿Cómo van a poder volver a vivir en paz tranquilos allá si no logran crear, si no son los dos, si no es los 2 estados que tanto quiere vivir que no sea? ¿Qué van a hacer con los palestinos? Porque los palestinos tienen según mis cálculos, ellos reproducen 1,5 generaciones por cada generación israelí, donde lo único que se balancea son los judíos árabes, con la misma rapidez, pero no hay suficientes judíos árabes para competir. Entonces, cuando los integras como ciudadanos, que no tengo ningún problema en que así sea, un voto por persona van a perder en una generación, van a perder la mayoría. Y ese es el motivo, el factor demográfico es el motivo que no se puede hacer esta solución, porque entonces ellos serían mayoría en 10 años. Definitivamente, la situación tiene que cambiar y va a cambiar. Nuestra situación está mucho mejor de lo que estábamos el 6 de octubre. Tenemos que recordar que Hezbollah se retiró, se está retirando hacia el norte del río Litani. No implica que no nos pueda disparar, sino que hay una profundidad estratégica de 15 kilómetros. Tienen todo su arsenal, pero alejado a 15 kilómetros. Un ataque inminente, como ocurrió el 7 de octubre, no puede volver a pasar desde el norte y tampoco desde el sur en estos momentos. El desplazamiento militar va a ser totalmente distinto. La persuasión israelí va a ser totalmente distinta. Y esto va a durar por una cantidad de años hasta que una vez más nos vuelvan a sorprender, que siempre puede pasar. Te recuerdo que el ataque del 7 de octubre era el 50º de Yom Kippur. O sea, había también un mensaje acá, los sorprendimos hace 50 años y los volvimos a sorprender. Primero, ojalá que dure 50 años más por lo menos, pero que lo aprendimos y que estamos distintos y que lentamente se está volviendo a la seguridad. Te quiero dar el dato oficial, no lo puedo firmar que así sea, pero ese es el dato oficial. El 80% de la gente en el sur, en el Otef Asa, volvió a sus casas. De los cuales, dicho de paso, no incluye a mi hija que vivía en Netiva Sará, pegado a la franja de Gaza. Mi hija es una de las que decidió no volver. Y es una de las que está pensando dejar Israel. Por miedo a lo que tú estás diciendo. O sea, lo estoy viviendo de muy, muy cercana. Acá tengo a 1 metro acá mis nietos que hoy se van a dormir acá en mi casa. Y esa es una de las que decidió que no quiere quedarse en Israel y que quiere irse porque tiene miedo a esta situación. ¿Dónde es Pero mi casa? Cuando dices mi yo vivo casa. en Ashkelon, en Israel. Ok, ok. Cabe decir, La gente Daniel, con la que espérate. yo he hablado en Oraner y Ingef están en plan de que no están muy convencidos de querer reconstruir ni en Sderot tampoco. Mira, el dato oficial de Sderot, que a mí siempre me sorprende, pero yo viajo muchísimo porque todos mis invitados yo los llevo a ver el Otef Asa y la fiesta de Novar, los lugares, los sitios que están. En Sderot hoy, la población actual de Sderot es más grande, más alta que el 6 de octubre. Y se está construyendo, si tú ves Sderot, si tú vas a Sderot y ves las grúas de construcción y los barrios nuevos, yo no lo puedo comprender. Es increíble la cantidad de construcción que hay en Sderot y la cantidad de gente que está yendo a Sderot. Aparentemente por motivos ¿Religiosos? económicos, no tanto por ¿Y, ideología. y son religiosos también? No, una parte sí, una parte no, hay de todo. Ok, ok.
Lo que están Porque viendo en el Banco Occidental sí son generalmente religiosos. Dime una cosa para terminar, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo explicas tú, si es que puedes explicar, que haya habido un ataque y hayan tardado más de 24 horas el ejército en reaccionar, cuando individuos como tú, de Ashkelon, a lo mejor pudieron tomar sus automóviles, irse manejando tranquila, bueno, tranquila o intranquilamente a las zonas del ataque, rescatar gente y regresar, y el ejército no estaba ahí? Tú no, a mí me dicen que yo veo moros con tranchete, y yo tengo esa teoría extraña de que a lo mejor había un pequeño acuerdo de que, mira, ven, ataca la frontera, hazme ruido para que yo pueda contraatacar, no voy a hacer nada grave, tú no haces nada grave, todo está bien, y a alguien se le fue de las manos el asunto y resultó más sangriento de lo que creían, pero que estaba un poco coordinado en no te voy a reaccionar de inmediato, entra, asústame, y que se les fue de las manos. Um, ¿Tú crees que podría haber por ahí un No, mano Daniel, sucia de Netanyahu en el asunto? No, Daniel, esas son teorías de conspiración que tenemos que Sí, bueno, quitarlas, así nos dije. quitarlas de la mesa, tenemos que quitarlas de la mesa. Estuvo planificado por más de un año, por mucho tiempo, desde su punto de vista, muy bien planeado, detallado, con el plan exitoso que desde su punto de vista lo tuvieron. Lograron penetrar a territorio israelí en las profundidades, ciudades enteras, moshavim enteros destruidos, 1.500 muertos, etcétera, 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 todo lo que sabemos que no vamos a volver en estos momentos. El ejército falló, por mil motivos el ejército falló, principalmente porque estamos prendidos en una concepción de que jamás no va a atacar. Y si jamás no va a atacar, entonces no nos preparamos porque jamás no va a atacar. Tenemos grabada, está grabada, y se mostró para televisión 20 veces, al comandante en jefe de seguridad de inteligencia militar. Recordamos que era fiesta, Simchat Torah, fin de semana largo, estaba de vacaciones con su familia en Eilat. Lo llama a las 4 de la mañana, el 7, a las 4 de la mañana. Su adjunto, y le dice, van a atacar. Y él dice, no van a atacar, y cortó el teléfono. O sea, estamos en esa concepción de que no van a atacar, que están disuadidos, y atacaron con lo que ocurrió, que ya todos lo sabemos. Como no iban a atacar, y el peligro venía de Judea y Samaria, el 40% de las tropas de la Ugdat Asa, de la Fuerza de Gaza, que su misión era defender a mi hija, las mandaron el jueves a Judea y Samaria. O sea, ya estábamos en menos un 40%. Y las tropas que quedaron, que tenían que haber defendido a mi hija, fueron atacadas y tuvieron que defenderse. Golani, en Yom Kippur, no tuvo tantos muertos como en un día, el 7 de octubre. Golani, que era el grupo más importante que estaba en ese momento en la defensa, dejó 42 muertos el 7 de octubre. No tuvo 42 muertos en la guerra de Yom Kippur, Golani. Acá tuvo 42 muertos en un día. La Fuerza Aérea, todas las bases de la Fuerza Aérea fueron atacadas con misiles. Las primeras 4 horas la gente estuvo en los refugios, hasta que el comandante de la Fuerza Aérea dio la orden de salir a atacar también si estamos bajo fuego. O sea, nos sorprendieron. Tuvieron un gran logro desde su punto de vista militar. Nos sorprendieron, se agarraron con los pantalones abajo y pagamos el precio. Mario, Pues, sí, Mario, rápidamente. Sí, ya tenemos aquí a Carmen desde hace rato que entró como Luis. Nos da gusto. Conste que íbamos a darle que fuera la primera para que no estuviéramos correteando, pues. claro. Pero bueno, Mario, se habla mucho del gobierno, que cae, que no cae, que si se firma y que si empieza el acuerdo esto. Ben-Gvir dijo, yo salgo. Smotrich ya dijo, bueno, me da chance, vamos a ver qué sucede en los días siguientes. Si cae el gobierno, ¿qué pasa? Porque también es... No cae el gobierno. Caer. El gobierno no puede caer. El gobierno sin Ben-Gvir tiene 62 bancas, tiene mayoría. Y la oposición, Lapid y Gantz, le ofrecieron una red de seguridad por un año. El gobierno no va a caer, paréntesis, desgraciadamente. El gobierno no va a caer. El acuerdo se va a firmar y se va a llegar a cabo. La gran pregunta es si llegamos a la segunda fase. La primera fase, o por lo menos parte de ella, se va a cumplir. Ojalá se cumpla toda.
y ojalá podamos llegar a la segunda fase, porque la intención de Israel es liberar a los 98 secuestrados y no solamente a los 33 primeros. Ahora trabajamos según el principio del edificio en llamas. Cuando el edificio está en llamas, se saca primero a quien se puede sacar. Y eso es lo que estamos haciendo. El acuerdo es en fases y la intención es sacar a los 98 de vuelta, pagando un altísimo precio por ellos. Pues ese precio es lo que vamos a ver en las efemérides del futuro, ¿verdad? Sí, puede Porque ser. como pueden ver, para quienes preguntan por qué tenemos que empezar siempre como efemérides, vean cómo claramente lo dijo Einstein. Somos el único animal que queremos un resultado diferente y seguimos Haciendo haciendo los mismos errores del pasado. Pero bueno, Mario, me da mucho gusto tenerte en el programa. Me da mucha pena porque yo, pues, yo creí que Isaac estaba muy preocupado porque no vaya a ser que discutamos mucho, quién sabe cuánto, y pues ni siquiera tenemos discusión, estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, a lo mejor el que tiene que aprender de todo esto es Isaac y quienes nos están escuchando, que, bueno, pues no estamos tan en desacuerdo, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? pues que tu hija tenga paz. Yo viví en esa zona, yo estuve en una guerra en esa zona. No quisiera yo estar en esta época, en esa zona, porque es una guerra mucho más salvaje que la que yo tuve que ver. Am, y bueno, ojalá que el ejército de Israel se mejore, que la inteligencia de Israel se vuelva inteligencia, que el Shin Bet, pues le quiten el Shin o le quiten el Bet, pero se ponga a trabajar y que tu hija pueda Hemos estar tenido muchos tranquila. logros, ¿eh? Hemos ya tenido muchos logros en estos 15 meses, ¿eh? En la operación Sí, de los bueno, Reapers, en la sí, operación pero en Siria, hemos tenido muchos logros. El ejército se ha recuperado, sabes no es que poca cosa después del golpe que es el fondo recibimos. del barril. Si Sí, te vas al fondo del barril porque no hiciste nada, pues todo lo que subas sí es bueno, pero no debiste haber caído y toda 100%. esta gente debería de ir directo, algunos deberían de ir criminalmente a la cárcel, pero, pero bueno, no va a suceder. Y vamos a ver qué hace el buen señor Trump, porque hasta ahorita yo pienso que el buen señor Trump, por urgencia política, aceptó o promovió el peor acuerdo posible, porque los únicos que salen perdiendo acá todos los días son los israelíes, porque jamás va a estar tranquilo a partir de hoy, está bien tranquilo jamás, y solo tiene que abrir el agua y sale una gotita, o no sale la gotita y salió la gotita, y lo van a hacer lo más cardíaco posible, y a las 11:59 no ha salido la gotita, y de pronto, ¡pum!, va a salir la gotita de un pobre tipo o una señora o a lo que sea que lleva ahí años, que yo no sé qué clase de vida va a poder llevar después, ni en dónde la va a poder llevar, porque a mi gusto sobrevivir eso implica que o quedas totalmente loco, o quedas totalmente necesitado de venganza, o eres un mártir extraordinario y te vuelves el santo de una nueva religión que habla de la paz entre todos, después de todo lo que te hicieron. No veo otro camino para los que fueron, los que son Los rehenes. los rehenes israelíes en esa situación. Yo no, y sus papás y sus familias y sus todos. No puedo entender cómo van a llevar una vida remotamente normal. Pero bueno, lo que sí sé es que te vamos a seguir molestando, invitando y teniendo acá para oír tu opinión. Y va a estar en Y México Mario, Daniel, así que vamos a tener a México en México a Mario. Ya El ahorita lunes hay que estoy en dejarle México. hablar a Carmen, Daniel, pero Mario va a estar aquí dando varias pláticas. Viene en especial a hablar de Holocausto, principalmente a México, no del 7 de octubre. Seguramente se va a entremezclar, pero esperemos podamos hablar del Holocausto en estos días en los que próximamente se estará conmemorando el Día nada más Oficial de las Víctimas. ¿Mandé? para tus pláticas del Holocausto. Yo no conoces mi teoría de la conspiración, así que te la voy a dar. El pogrom de Sderot fue un recordatorio histórico para que los israelíes recordaran lo que fue Europa. No vivíamos en guetos, no vivíamos en campos de exterminio, se crearon en la guerra, no siempre estaban ahí, había juderías y otras cosas, pero no vivíamos así, no morimos como borregos ni nos dejamos matar. Es más, los que murieron en Sderot sí eran militares entrenados y muchos sí tenían armas y tampoco pudieron hacer nada como no lo pudimos hacer contra los ucranianos o contra los rusos en su momento. Eso sirve, si es que sirve de algo, para que los israelíes regresen al consenso del pueblo judío y entiendan lo que somos los demás, después de bajarse del pedestal de que a ellos eso no les podía pasar. Y me da mucha pena que les haya pasado,
Pero si algo bueno puede salir de todo esto es que comprendan que no están a salvo ahí tampoco y que nosotros no fuimos unos borregos ni nos dejamos matar, como decía la dialéctica israelí del momento. En fin, te dejo con esa teoría de conspiración, te agradezco tu presencia. Ojalá Isaac te pueda grabar sin que tiemble la cámara en alguna de tus presentaciones para poder usarla. Y vamos a darle la bienvenida a Carmen Peña. Si nunca has oído a Carmen Peña, tienes que escucharla, ¿eh? Ella es una de estas personas que, gracias a que no nació en la comunidad, admira, adora y le da mucho valor a todo lo de la comunidad, más allá de lo que muchos de adentro no le damos. Y siempre sale con materiales y cosas muy interesantes. A ver qué nos saca hoy, no me vaya a hacer quedar mal, no vaya a ser mi octubre. Así es que no me hagas quedar mal, Carmen, dime qué nos traes hoy. Hola Primero Isaac, mi hola pésame, que Daniel. no te lo he dado personalmente. Antes de Muchas gracias. eso, el pésame de todos Gracias. nosotros, Carmen, estamos contigo, que no sepan de más penas. Muchas gracias. Gracias, de verdad, aprecio mucho sus mensajes y todo lo que pasó aquí en Diario Judío. De verdad, los quiero y los admiro a todos mis amigos de Diario, Judith, Daniel, Isaac, y pues bueno, son momentos difíciles, pero hay que seguir y hay que ser resilientes. Entonces, pues aquí estoy, una semana más con ustedes, muy contenta de regresar y de Bienvenida. platicar y claro que conozco a Mario Sinay, ya le di una visita en el centro de documentación, ya estuvo aquí con nosotros en una plática súper interesante, entonces sí, ya yo conozco muy bien a Mario. ¿Viste todos los libros que he escrito? ¿Mané? Que si has visto todos los libros que he escrito, porque cuando no le daban lugar para conferencias y no lo pelaban en España, se dedicaba a escribir como loco. Y tiene toda una línea de libros allá, ¿eh? Ah, Que te muy los bien. He enseñe. visto algunos, pero no todos y espero tener el tiempo ya. Este año es mi propósito leer más libros del centro de documentación y sobre todo Sobre del todo lee interés. el próximo cuando explique lo del holocausto y la relación de Israel con los judíos del mundo. Pero cuéntanos. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy traje yo un cartel. Creo que regularmente no traigo carteles porque la verdad es que el proceso de digitalizar carteles es realmente complicado porque las máquinas son, pues muy costosas y pocas veces tenemos instituciones que se interesan en digitalizar. Y últimamente nos ha digitalizado muchas instituciones como el Museo de Washington del Holocausto y aquí hay algunas de las digitalizaciones que tenemos. Yo por ahí he visto muchos carteles que hablan sobre antisemitismo, otros sobre ciertas cuestiones importantes políticas, etcétera, pero encontré uno muy interesante que yo me clavé un poquito con el tema hace algún tiempo y ahorita como que, que encontré el cartel me pareció interesante presentarlo y es sobre el caso de los Rosenberg, Ethel y Julius Rosenberg, que fueron asesinados lamentablemente en Nueva York, condenados a la silla eléctrica porque fueron acusados de, pues ya saben, de espionaje y de mandar todos estos secretos sobre la bomba atómica a la Unión Soviética, ¿no? Entonces se armó todo un caso que la verdad, por todo lo que he leído, en realidad se utilizó a Ethel y a Julius como chivos expiatorios y han sacado un montón de artículos súper interesantes en torno al tema. Y claro, la comunidad judía en aquel entonces no fue, pues fue partícipe en intentar salvar a este matrimonio que dejó a dos hijos pequeños, uno de 6 años y creo que otro más pequeño y pues una situación realmente lamentable. Yo he estado leyendo pues las acusaciones y también lamentable de que haya sido por parte de la misma familia de los Rosenberg los que los hayan acusado. Entonces, voy a poner aquí el cartel, voy a compartirlo. Ay, tú me dices, Daniel, si se ve, porque ya sabes que tengo fallas por ahí. Aquí está. Este cartel pertenece a el gran formato del centro de documentación. Entonces, esos documentos que no nos caben regularmente en nuestras estanterías se destinan al gran formato y hacen estos carteles, mapas y todos estos documentos que en realidad ocupan un espacio importante en nuestra institución, ¿vale? Este es un cartel emitido que tenemos por aquí resguardado que dice más o menos así, ayude a impedir este crimen. Y podemos ver la infografía, a ver, la voy a acercar un poquito. No dice más o menos, dice exactamente eso.
Más o menos, sí. Una muletilla por ahí. Y nota la fuerza y del diseño, porque Exacto. todos los pósters de esa época, em, yo no había visto en español, yo los había visto casi todos en Yiddish, pero todos tienen una fuerza en el diseño muy particular, porque venían con todo el impulso de la izquierda judía, de la izquierda socialista, que Claro, tenía claro, claro. un realismo muy dramático en sus diseños. Aquí tengo también Exacto, un cuadro sí. original de Fine, el que había pintado los murales que había en el Panteón en México. Ujú, Y es una fuerza hacia lápiz todo, claro, son que buenísimos. que Aquí hay te, sí, muchos sí, que te carteles impresiona de en su esos, momento. ¿eh? Ahora que vengas te los quiero mostrar para que los veas así en vivo, porque hay unos muy buenos, unos diseños realmente artísticos que plasman pues estas situaciones políticas que se viven en aquel entonces. Y pues este matrimonio acusado de compartir secretos nucleares fueron ejecutados el 19 de junio de 1953 y pues el director del FBI, que era J. Edgar Hoover, los acusó de haber cometido el crimen del siglo, de haber filtrado información sumamente importante en torno al proyecto Manhattan. Entonces fue muy mediático, fue en realidad un caso muy sonado. Fueron acusados de un montón de cosas de las cuales no había pruebas, pero aún así fueron juzgados realmente terriblemente. Y el juez Irving Kaufman fue el que los condenó a morir en la silla eléctrica. Y bueno, por acá vemos en nuestro cartel que dice Cuéntame, así ¿por qué dos. fue Irving Kaufman el juez? No sé, ¿me puedes decir? Claro, porque era judío y así podían Claro, justificar y decir que esto no era antisemitismo cuando era puro antisemitismo. Es el caso Dreyfus llevado a los Estados Unidos, porque exacto. además Tienes toda con lo la que querían razón. terminar después de esto surgió McCarthy y se fueron sobre Claro, con todos las los judíos. persecuciones. Así fue, se Ujú, fueron sobre todos los judíos que pudieron en los Estados Unidos, porque el claro, 90% de las víctimas de McCarthy eran judíos, pero se les acusaba de, o sea, son comunistas, no judíos. Y pues la sí, mitad de ellos no sabían ni siquiera cuál era la así se diferencia entre formó, el ¿no? La comunismo y comunidad socialismo. Bet Israel aquí, de Bueno, perseguidos y por nota cómo McCarthy. nota cómo en tu documento se relaciona con Chicago, Ujú, donde las víctimas eran italianas. Y de ahí surge el Día del Trabajo y todo eso, precisamente porque eran proletarios italianos que fueron igual asesinados en su momento para justificar la derecha americana. Pero esto es, o sea, tienes todos los elementos en una sola imagen de todo lo que hemos dicho siempre. Las teorías de claro. conspiración, y ahora imagínate esto mismo con Facebook arrodillado ante Trump, con X arrodillado, bueno, no arrodillado, pagando todo, con todos Sí, queriendo quedarse con TikTok para poder quedarse con todo el dinero que conlleva, en 4 años donde la misinformación y desinformación van a ser, creo, desafortunadamente extraordinarios. Igual que en este claro, caso. claro. Nada nuevo Encontré bajo el sol, también. ¿verdad? Sí, no, está terrible. Y encontré una entrevista, porque empecé como a meter un poquito más, y encontré una entrevista que le hicieron a sus hijos, de Ethel y Julius Rosenberg, ya pues un poquito más contemporánea, en el gobierno de Barack Obama. Entonces lo que estaba solicitando sus familiares era que pues en realidad les quitaran los cargos a sus padres, aunque porque había sido un caso totalmente armado, porque no tenía bases, no tenía pruebas. En realidad, después las personas que estuvieron involucradas en el caso aceptaron que habían inventado todos estos cargos y estas cosas falsas en torno a Ethel y a Julius para armar un caso, para que el FBI tuviera algo de que justificarse, etcétera, y empezara todo esto a hilar para las persecuciones que próximamente se irían haciendo, justo como lo dices. Y algo muy interesante que escuché, bueno, que vi en esta entrevista, que les voy a poner el link por aquí, fue de que hay un vínculo directo entre el destino de Ethel Rosenberg y el presidente Donald Trump. Y yo dije, caray. Entonces me puse a A ver, leer un poquito caray, más. ¿Mandé? ilumínanos, ilumínanos. Ok, bueno.
El caso es, les voy a leer tal cual el párrafo porque me parece muy interesante, y dice, el abogado y mentor de Trump, Roy Cohn, que fue miembro del equipo de la fiscalía en el caso de Ethel, presionó al hermano de Ethel, David Greengrass, para que inventara un falso testimonio sobre su propia hermana. Al parecer no había ninguna otra prueba para condenarla, y al parecer también coludido con el juez de la primera instancia para predeterminar el resultado tanto para Julius como para Ethel, que era la pena de muerte en 1951. Roy Cohn fue entrevistado por un medio, y pues sí, Roy Cohn dijo que lo primero que tenían que entender es que era que el Partido Comunista no es un partido político, es una conspiración criminal. Esto dijo este señor. Su objetivo es, como ha quedado establecido por el veredicto de un jurado, derrocar al gobierno de los Estados Unidos por la fuerza y la violencia, tan pronto como llegue el momento oportuno. Mientras tanto, se están haciendo planes para que este día llegue, y la labor más importante del Partido Comunista es la de espiar en nombre de la Unión Soviética, lo que significa que se infiltra en nuestro gobierno, en los planes de defensa y en todos los lugares importantes posibles para robarnos información y dársela a la Unión Soviética. Eso es lo que dijo este señor. Y luego, este Roy Cohn, este señor, perdón, me revolví. Luego, el hijo de los Rosenberg dijo que se alegraba mucho de que preguntaran sobre este señor, y él dice que una de las cosas de nuestra campaña es que no se trata solo de nuestras afirmaciones. Utilizamos todo el material del gobierno para destruir el caso del gobierno en contra de los Rosenberg. Y en el caso de Roy Cohn, de hecho, hay una entrevista televisiva en la que habla de cómo coaccionó a David Greenglass para que inventara testimonios sobre la mecanografía de mi madre, y así que después decir, Roy Cohn es uno de los principales arquitectos de la ejecución de mi madre. Y él representó tanto al padre de Donald Trump como a Donald Trump, y Donald Trump ha dicho que él es mi mentor. Él me enseñó cómo responder a los ataques. Así que es una de las razones por las que estamos presionando a Obama en aquel entonces, en los últimos días de su administración, porque sabemos que una vez que su administración termine, el presidente Trump no va a admitir que su mentor ejecutó a alguien que no era un espía por espiar. Así que esa es la conexión, y no creemos que esta sea nuestra última oportunidad, al menos durante los próximos 4 u 8 años. Obama no hizo nada, lo cual quizás explicaría por qué estaba sentado junto a Trump sonriendo, intercambiando chistes en la última reunión que tuvieron, cuando se supone que son enemigos políticos, y ahora resulta que son los cuatachones a los que Michelle no quiso acompañar porque los acuerdos. Pero Ujú. Roy Cohn tiene la edad para haber estado presente como abogado en con los Rosenberg. A ver, vamos a investigar su edad. A ver, y mientras tú investigas su edad, acá hay unos comentarios que a lo mejor a Mario le interesa responder, para que no lo haga yo y así se suene más, más bonito. Dice que por qué no se hizo el acuerdo con Trump presente, porque Trump no es nadie hoy, hasta mañana, hasta dentro de unos días. Es un presidente electo, pero el acuerdo se hizo casualmente porque el presidente era Biden, que tampoco tenía que estar presente. Y luego dicen, Un fíjate qué momento, pero interesante, estuvo un representante suyo. Había un representante de él en y uno de Qatar Biden. y uno de Biden. Había de los dos. Él no se ¿Por qué presenta. es presidente católico amigo de los árabes filisteos? ¿Qué preguntas, verdad? Pues Yo no sé de política americana y no es mi tema. muy bien, sí es nuestra, pero luego lo comentamos. Lo interesante es que ahora que manden a los filisteos a Arabia Saudita, a Egipto y a Irak y a Turquía, y que Palestina sea lo de siempre, que fue Eretz Israel. No sé de dónde sacan eso, Palestina nunca fue parte de Eretz Israel. Ujú. ¿Por qué lo quieren hacer ahora? Digo, y que se llene de judíos. Bueno, pues habrá que hacer muchos judíos o conseguirlos en algún lado. Conversiones masivas, yo creo, para poder llenar Palestina de judíos, si es que además quieren llegar allá a esos lugares. Pero bueno, qué te puedo decir? Me dan pena a veces los comentarios de alguna gente que no entiende que esto es una cuestión humana, que dentro de unos años va a haber que volver a regresar a explicar por qué otra vez hay otra guerra
en vez de haber otra paz. Pues sí, Pero yo bueno, tengo el dato. y me da gusto que nos contesten, me da gusto que opinen, pero por favor, piensen que aquí no se trata de ganar hoy, se trata de ganar la paz para todos los que viven en la región. Si solo ganan unos, pierden todos. ¿Y entonces qué encontraste, Carmen? Pues sí, que este señor nació en el Bronx y saltó a la fama como fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el juicio por espionaje de Julius y Ethel Rosenberg, donde procesó con éxito a los Rosenberg, lo que llevó a su condena y ejecución en el 53. Y luego dice aquí que fue uno de los principales senadores y consultores de McCarthy. Entonces, pues Ah, todo cobra un sentido. todo adquiere una línea muy clara, ¿verdad? Ahora sí Exacto. no tenemos otros datos, tenemos los datos. Los Fíjate datos. cuántas cosas nos Exacto. trajiste hoy, Carmen, muchas gracias. Porque lo mismo que trajiste hoy ilumina lo que está pasando en el cercano Oriente. Si no Exacto. ponemos, si no, digo, está de regreso el mismo grupo que llevó a los Rosenberg, que está de regreso en la Casa Blanca. Quienes quieren Exacto. esperar algo diferente del mismo grupo, pues les deseo buena suerte, ojalá así sea, pero me temo que si la historia es un parámetro, vienen años interesantes con otros datos. Pónganse Exacto. abusados, yo les quiero sugerir ahorita que terminamos el programa, que si tienen alguna duda o si no tienen, si están completamente seguros de algo que leyeron en Telegram o en alguno de sus lugares, pregúntenos. Nosotros sí hacemos fact-checking y sí buscamos si los datos son reales o no y sí se los vamos a informar. Si todo mundo, si usted ve Fox News, Telegram X y todo mundo dice lo mismo, pregúntenos. Las posibilidades es que, es que nosotros tenemos otros datos y tenemos unos datos a lo mejor menos acomodados, pero más correctos. En fin, Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Carmen, gracias. ¿Viste qué bien salió tu dibujito que nos trajiste? Bueno, dibujito. ¿No dice ahí quién lo hizo? ¿Quién hizo el cartel? No, fíjate que no, pero hay muchos se me olvidó ahorita el nombre, pero son una compañía que hacía dibujos en torno a cuestiones revolucionarias aquí en México. Hay sobre el nazismo, representaciones sobre los nazis, de la lucha de la comunidad judía y de otros grupos revolucionarios en aquel entonces en contra del el régimen, está este de los Rosenberg, entonces yo creo que es del mismo grupo y a ver si la próxima semana les traigo otras muestras de ellos. Pero ya ves como aquí, además de que nos gusta tu material, siempre nos gusta intercederlo, ponerlo en contacto con el pasado, porque así podemos entender un poco el futuro. Por eso antes nos Exacto, llamábamos la hora judía, era ayer, hoy y mañana, tratando de entenderlo y de preverlo. Si pudiéramos preverlo con un poco más de exactitud, imagínate qué tranquila podría vivir la hija de Mario y todos mis cuates allá en Oraner, Sderot y en todos esos lugares. Pero en fin, sí podemos, pero no nos se dejan, entonces ni modo. Tendremos que vivir con las consecuencias. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Te deseo una feliz visita en México, que te vaya muy bien en tus conferencias. Vayan a oírlo. Pregúntenle, háganle cosas, que saque todos sus libros. No los puede cargar todos. Él solito no los puede cargar, necesita ayuda. Así es que ayúdenle a cargar todos sus libros. Yo los vi ahí, los tuve en mis manos, así casi como papel sagrado, no tanto, pero lo estuve en España y lo estuve paseando. Y ya que iba yo a ir a verlo a Barcelona, que se me ocupó el Mario en otras cosas y ya no lo pude ver, pero es una visita que tenemos pendiente. Así que muchas gracias, gracias Carmen, gracias Isaac, gracias Judith, gracias a todos. Espero que el programa les haya servido de guía y para entender un poco lo que está pasando allá. No hay acuerdo de paz, hay un armisticio, si es que eso se puede llamar armisticio, que además
váyanse preparando porque sobre todo los que tienden a ser amarillistas los van a llenar con 20,000 mensajes. Ah, falta una hora, faltan 15 minutos, faltan 8 minutos, faltan 36 segundos. ¿Los soltarán? ¿No los soltarán? Miren, el pobre niño. Y los van a traer locos con eso. Yo les adelanto. Todos los rehenes van a salir en los últimos segundos de cada día en que se acordó que salieran. Todos van a salir en peores condiciones de las que creemos que están. No sé si todos van a salir vivos. Todos no van a salir alimentados. Todos van a salir muy dañados. Todos, cada vez que uno salga, aquellos van a aplaudir y a gritar como locos, porque de alguna manera la mentalidad de Hamás, no de todos los palestinos, pero de Hamás, es que la muerte enaltece. Y cuando la muerte enaltece, tenemos la Edad Media y tenemos las cruzadas, que tampoco es algo nuevo ni es exclusivo de los árabes. Son copiones hasta en eso. Entonces, vamos a desear que el grupo no copión de los árabes se ponga las pilas, que logre quitarse de encima a Hamás, que logre encontrar un contacto con alguien que los apoye, porque necesitan apoyo, eso sí necesitan apoyo israelí para poder oponerse a los hamasianos que están hoy ahí y poder crear una Palestina libre, independiente y pacífica, y quiera crecer y que quiera ver a sus hijos y a sus nietos ser productivos, porque además si usted voltea a ver el mundo, va a ver cuántos palestinos hay en el mundo sumamente productivos y todos eran seculares y eran muy buenos y eran lo mejor probablemente a nivel educativo que había en el mundo árabe en su momento. Entonces, ojalá regresen y regresen con un fan de paz para ambos lados y ojalá Israel logre volver a regresar a un balance en el que los fundadores, los no fundadores y los judíos del mundo puedan volver a hablar en conjunto y remediar ese sesgo, esa partición que hay hoy entre los judíos del exterior y los judíos israelíes, que no ven hoy cara a cara ni ojo a ojo, sobre todo en los Estados Unidos, porque no están entendiendo lo que está pasando ni unos y definitivamente los otros tampoco. Pero en fin, esa es una plática que vamos a poder tener. A lo mejor Isaac la lleva allá con Mario Sinaí y nos hace otras entrevistas para el programa. Y ojalá aparece la gente de los medios israelíes también para darnos la cara y contarnos y explicarnos lo que está pasando por allá. Gracias, Mario, que sea leve, pues que tu hija y que todos sus amigos y, y pues sus vecinos estén bien y que la construcción que se haga en Sderot no termine bien, tanto para los de Sderot como para los del otro lado de la barda. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nuevamente, gracias Judith, gracias a Carmen, gracias Isaac, gracias Mario, gracias a todos los que mandaron sus comentarios, que aunque yo los critique, no quiere decir que son malos, quiere decir que yo los critico porque esa es mi naturaleza. Ese es mi punto, tratar de criticarlos para que nos pongamos las pilas todos, sigamos pensando las cosas y busquemos una solución todos juntos porque solos parece que no la estamos pudiendo encontrar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.